Bueno chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestro focus group. De antemano agradecerle a todos por su tiempo para poder responder esta serie de preguntas que nos van a ayudar bastante para nuestro tema de investigación. Em, Básicamente va a consistir en un focus group que nos va a servir para medir la expresión cultural sobre nuestro proyecto, que tratamos de enfocarnos en cómo es que la expresión cultural a través del arte influye de manera positiva en los niños de 6 a 12 años dentro de Cusco, más específicamente en Ollantaytambo. El objetivo de esta reunión es que podamos tener una mejor visión de lo que el proyecto Yundas está logrando generar en los niños eh, para su desarrollo dentro de la sociedad, a través que el staff en sí del proyecto Yuntas les brinda a ellos para poder desarrollarse. Antes de que demos inicio al Focus Group, queremos conocerlos un poco también ustedes y saber qué tan familiarizados pueden estar con el tema. Vamos a empezar primero, bueno, mencionando sus nombres, solamente como deseen, como suelen llamarlos, como se sientan más cómodos, y de ahí damos pie a la segunda pregunta. Entonces podemos ir empezando con sus nombres, chicos. Bien, yo soy Estanislao Arpone. Mi nombre es Kaori Gushiken. Mi nombre es Mijail. Mi nombre es Kirsi Penttinen. Romina. Ay, sorry, pensé que José Luis estaba antes que yo. Yo soy Romina Yataco. Y yo soy José Luis Palomino. Ya, muchas gracias. Bueno, por si no me presenté, yo me llamo Diana y estamos acá con mi compañero Gerson, también que nos está sirviendo de apoyo para poder monitorear el focus group. Ahora, y lo que les quiero preguntar es, ¿qué significa el proyecto Yuntas para ti? O sea, para cada uno y bueno, ¿cómo creen en sí que el proyecto influye de manera positiva, ¿no? O sea, de qué manera lo perciben, qué es lo que significa en el sentido de qué es lo que ustedes perciben después de saber cuál es el propósito que nosotros estamos persiguiendo. Empezamos con Stanislao. Sí, gracias. Para mí el proyecto Juntas es algo muy valioso por su inserción social, eh, por intentar la cultura al ser Ollantaytambo. Bueno, para mí el proyecto IAS es primero, en lo personal, es una forma de dedicarme a algo que me apasiona. Y en lo colectivo es una forma de insertar, como dice Stanis, el arte dentro de la población de Ollantaytambo, generar cambios positivos en nuestra población a través del arte como una herramienta de trabajo, ¿no? Muchas gracias, Kaori. Y para mí es un proyecto cultural para traer más arte para niños de Perú, tal vez más entendimiento del medio ambiente también. Para mí es un proyecto también cultural que la meta es conseguir esa sinergia entre el medio ambiente y la cultura y las personas en sí. Para mí significa un proyecto súper importante porque de esta manera está fomentando la creatividad, la imaginación que se fortalecen y esto es un rol sumamente importante para el proceso de aprendizaje de los niños. Muy bien, chicos. Muchas gracias por sus respuestas. Efectivamente. Falta José. Ah, ya. Ya, bueno, para mí es un lindo proyecto social que busca promover el arte en Ollantaytambo y bueno, es necesario para
para el desarrollo personal, ¿no? de la sociedad. El arte está ligado al pensamiento crítico y a nuevas formas de desarrollarse, entonces lo veo súper necesario. Chicos, muchas gracias. Efectivamente han acertado bastante con sus respuestas. Qué bueno que la tienen bastante porque es en sí lo que nosotros queremos proyectar, ¿no? Lo que queremos llegar con el propósito. Bueno, vamos a dar pie a la tercera pregunta, vamos a conocerlos un poco. Vamos a preguntarles qué rol desempeñan dentro del proyecto. Solamente pueden decir el rol, no es necesario que digan cómo lo desempeñan, pero sí nos interesa saber qué papel es el que ustedes están manejando dentro del proyecto. Empezamos con Stanislao. Bien, en mi caso me desempeñé en las clases de teatro y clown. Yo soy la gestora de Yuntas y gestora cultural aquí en Ollantaytambo. Bueno, yo estaba parte del proyecto cuando estaba todavía en Tarapoto en 2018, enseñando arte, pintura y dibujo para los niños. También en el 2018 estuve de voluntario y asistente de Kaori durante ese tiempo. ¿Ari? ¿Sí? Sí. ¿Romina? Sí, yo me desempeño como profesora de danza. Ya, perfecto, chicos. Yo, salto yo. Bueno, yo soy por momentos, de acuerdo a lo que necesite Kaori, asistente. También podría ser hasta creador de contenido, de acuerdo a las necesidades. Y bueno, hemos hablado de esto para dar algún taller de fotografía o de cine comunitario. Entonces estamos en la espera de que se active eso. Ya, perfecto, chicos, muchas gracias. Para darle final a las preguntas de calentamiento, queremos saber cuál es su opinión acerca de la labor que brinda el proyecto Yuntas a la sociedad. Como que, ¿de qué forma es que ustedes creen que esto brinda de manera un impacto positivo a la sociedad? De forma breve. En mi caso siento que acercar la cultura a los niños es una forma de generarles posibilidades creativas y posibilidades en la vida para desarrollarse como personas, tanto emocional como físicamente. Para mí creo que el proyecto Yuntas genera un valor a la sociedad, haciendo que el arte sea una herramienta de desarrollo personal que ayude tanto a niños como a jóvenes y adultos también a ir descubriéndose y descubriendo las maneras más acertadas de comunicar. Yo siento que es importante dar herramientas para los niños a través del arte de varias formas para procesar sus emociones y para que puedan experimentar diferentes formas que les interesan, para que puedan probar que les gustan y después ir probando más. Para mí es muy importante porque a través de la creatividad podemos crear conciencia y valores a los niños, unos valores que a veces normalmente no se, el Estado o a veces por ignorancia en sí de las personas no se llega normalmente. Y por eso el proyecto entonces es súper importante para poder hacer llegar esos valores a la sociedad a través de los niños, de la cultura, del arte. Yo creo que es una labor muy destacable y digna también porque considero que se deberían apoyar más iniciativas de este tipo,
porque colaboran bastante, como ya he mencionado antes, con el desarrollo de los niños y de todas las personas en general. De espacios para desarrollo y expresividad de los niños, sobre todo en un ambiente rural bastante tradicional, en el que por lo general se reprimen muchas de estas formas de expresión. Entonces, por falta de oferta cultural, es necesario este tipo de propuestas. Perfecto, chicos. Muchas gracias por sus respuestas. Es verdad, la verdad, es muy destacable las respuestas que han tenido porque una de las principales razones por las cuales nosotros también estamos laborando en este rubro de arte es justamente por la falta de, como mencionaban, oferta creativa, oferta del arte, sobre todo en provincias, ¿no? Ustedes saben que a veces como que todo se centraliza mucho en Lima, entonces como que los niños provincianos no tienen mucho la oportunidad de desarrollarse, expresarse de esta forma. Ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Pueden responder de manera concisa, no es necesario que se dispersen mucho, pero sí nos interesa saber qué piensan. La primera pregunta es, desde que el niño con ustedes, en el cual ustedes han mantenido cerca, ha iniciado dentro del proyecto Yuntas y las clases, ¿ustedes perciben que ha mejorado su comunicación de manera interpersonal, o sea, con su entorno? Y claramente, si bien fue, digamos, mi intervención fue un par de meses nomás, y veníamos de un tema de aislamiento social, se pudo ver claramente la diferencia entre las primeras clases donde ya sea físicamente o espacialmente, en relación a sus compañeros que por ahí no estaban muy cerca y demás, y hasta con los mismos docentes, fue cambiando hasta cada vez jugar más en conjunto, querer relacionarse más. Así que creo que ha sido muy positivo porque ellos han podido expresarse mucho mejor, ¿no? Sí, en mi opinión, yo creo que las mejoras se van dando de manera paulatina y van progresando de a pocos. Sí nos gustaría poder hacer el proyecto de una manera como que más prolongada, tal vez trabajarlo todo un año, porque se nota bastante la diferencia, como dice Stanis, ¿no? De cómo comienza el niño y luego entre clase y clase, cómo van mejorando su relación entre ellos, ¿no? Y uno de los pilares de Juntas es obviamente el tema del entorno, pero el entorno, digamos, más holístico, ¿no? Con el medio ambiente. Y eso también vemos que va cambiando según cómo vamos trabajando con ellos en ese punto específico. Bueno, yo estaba en el proyecto solo por un mes, pero creo que solo hicimos 2 clases juntos, entonces no puedo decir cuánto desarrollo fue en los niños, pero sí seguramente cuando se hace más tiempo pueden concentrar más y relacionar entre ellos también bien. Pero sí, no puedo hablar sobre el largo tiempo como desarrollan. Bueno, en lo que yo viví, el impacto que tuvo sí fue pues, súper positivo, porque los niños en sí, a través del arte, se sienten muy identificados por el mismo tema que todavía están muy abiertos a la creatividad. Y a través de esos hacíamos campañas por ejemplo, limpieza de los ríos, limpieza de la ciudad y todo eso, y los niños muy, muy, muy alegres trabajaban en eso, contentos. O sea, el impacto fue súper positivo y es así de rápido, porque en sí los niños captan mejor esos temas que un adulto, ya que ya
mucho valor. Es más difícil de agregarle el valor que a un niño que sí lo recibe de otra manera, ¿no? Así que para mí sí el impacto es súper positivo en la sociedad en sí. En mi caso, el impacto también, bueno, se ve desde el día 1, desde que empezó el taller, se ven cambios muy significativos en relación a su predisposición, que tienen a realizar las dinámicas grupales, las marcaciones de pasos y entre otras cosas más. José Luis. Aquí estoy. Sí, de hecho, el arte es una herramienta de expresividad y como tal he podido ver algunos chicos que en principio tienen algunas dificultades sociales en las que han podido canalizar mejor, sea su ansiedad, sea el comportamiento que por lo general traen de casa, que a veces es de mucha presión o de mucha educación tradicional, que es muy adultocentrista. Y pues como tal es una herramienta social, ¿no? De integración, de conciencia, y si se quiere trabajar algún cambio en general en la sociedad, creo que el lienzo son los niños. Entonces, es ahí donde está la verdadera chamba. Muy acertado. Muchas gracias, chicos. Sus respuestas nos ayudan bastante a poder tener nuestro feedback. Vamos a dar pie a la segunda pregunta, ¿sí? Dentro de lo que ustedes consideran que el niño en cuestión tiene desarrollado una mayor confianza en sí mismo con el pasar de las clases, adquiriendo una mejor comunicación con su entorno, y esto a su vez mejora su autoestima, o sea, ¿creen que esto impacta también de forma positiva en su autopercepción de ellos mismos? ¿Pueden Sí, responder? eh, sí, claramente porque, como te decía antes, hubo un cambio en la disposición física, en la disposición espacial y, por ejemplo, en el caso de, al principio ellos por ahí tomaban solamente lo que nosotros decíamos, pero luego también planteaban sus interrogantes, planteaban sus quiero jugar a esto, o me gusta más hacerlo así o asá. Entonces había como una toma de poder de su propio ser y de su comunicación. Entonces creo que es un proyecto muy positivo en ese aspecto. Para mí, que he podido presenciar distintas clases, considero que el niño a través de las clases primero van conociéndose a sí mismos, ¿no? Y de esa manera el impacto de saber de lo que son posibles, de conocerse, de desarrollar pequeñas cosas, incluso con materiales reciclados, que ya nosotros los descartamos como basura, va haciendo que el niño gane confianza en sí mismo. Sí, aunque conté que no hice tantas clases, pero me di cuenta también en ese tiempo que sí tuvieron más confianza los niños en sus habilidades para expresar su mismo. Y primero no sabían cómo qué pintar, qué dibujar, pero ya estaba saliendo más su mundo interior en estas clases. Bueno, sí, el desarrollo, lo que yo vi fue en la empatía con su entorno, en la empatía con su entorno, y que fue súper positivo, o sea, mejoró mucho en el caso de los niños. Hola, ¿qué tal? Disculpen. Bueno, en mi caso, yo considero de que sí hay una mayor confianza en sí mismo. ¿Y cómo vamos a ver esto? Porque a raíz de los comentarios de los padres que nos dicen que hay cambios positivos en su comportamiento que vienen teniendo los hijos, de, se da desde que se empezó los talleres.
Definitivamente sí. El arte también es una forma de autoconocimiento y empoderamiento. Entonces esto transmite seguridad y eso se proyecta. Eso se ve. Yo tengo hijos y dentro de esto también he podido ver esta misma dinámica en estos grupos. Entonces es increíble cómo cambia la energía y también la forma de relacionarse, ¿no? Que al finalmente es una proyección de sí mismos. Entonces, de hecho, el arte en general y este proyecto para esta población que está bastante limitada de este tipo de acceso cultural, termina siendo una herramienta de empoderamiento y de seguridad. Ya, perfecto, chicos. Muchas gracias por sus respuestas. De hecho, es verdad que tener herramientas que ayuden a los niños a expresarse, como mencionan, es una forma de empoderamiento, sobre todo cuando se encuentran en un entorno en el cual no se le da mucha apertura a la creatividad. Vamos a dar pie a la tercera pregunta, que es un poco más breve. ¿Cómo es que ustedes observan que el niño ha desarrollado mejor su relación interpersonal con otros niños? O sea, ahora viéndolo desde un punto más interpersonal, ¿cómo es que ellos han podido mejorar sus habilidades sociales en relación a sus similares, ¿no? A niños también de 6 y 12 años. Sí, en particular los niños venían de un contexto de encierro donde el otro les pareció un enemigo, un problema, un conflicto, y a partir del juego, de la danza, de las distintas actividades que se dieron en los talleres, siento lo que yo pude ver fue una mayor empatía y un mayor diálogo con el otro, si bien también como en toda relación social y en particular en los niños aparecen los conflictos, él me dijo esto, me miró así o lo que fuera, pero, pero la realidad es que el también hasta poder expresar eso, que al principio por ahí no pasaba y en las últimas clases más sí, nos muestra que hay un desarrollo en la forma de comunicación y en la observación de lo interpersonal, ¿no? Como no dejarse avasallar, respetar al otro, entender los tiempos del otro. Entonces hubo un cambio en lo interpersonal, sí. Sí, justo como dice Stanis, ¿no? Íbamos viendo entre clase y clase cómo ellos iban generando primero una relación amical entre ellos y a través de eso también iban tomando una empatía y iban desarrollando mejor su comunicación interpersonal, ¿no? Entonces, como un ejemplo, veías, por ejemplo, en la clase de manualidades, que al principio las niñas no conversaban mucho, ¿no? Y luego poco a poco iban ya diciendo, oye, a mí me falta tal cosa, alguien tiene, no sé, alguien prepara una mezcla de color marrón, y otras decían, no sé, aquí tengo tijera, alguien necesita, ¿no? Y ibas viendo que entre ellos ya era un poco más el apoyo. Sí, hicimos algunos, ¿cómo se dice? Practicamos unas cosas un poco como de teatro y después conectamos con dibujar y siento que empezaron a dar más espacio por cada uno cuando todos tuvieron su turno y tuvieron que dar su lugar para todos. Claro, en sí, la clase de dinámicas que hacía Juntas hacía que se fortaleciera el lazo entre ellos, ¿no? Que se dieran cuenta que más allá de solo ser un grupo del colegio, son un grupo de personas que juntos pueden hacer muchas cosas. O sea, eso los empoderaba a estar más juntos, más unidos. O sea, fue, de verdad, sí se nota el cambio bastante. Yo observo, bueno, de que el niño ha desarrollado su mejor relación interpersonal con otros niños, desde la confianza y el respeto que tienen con otros compañeros a la hora de interactuar. Y bueno, a partir de ello, la clase se puede desarrollar con mayor fluidez.
Bien, y yo creo que uno de los ejes más importantes del proyecto Juntas es la integración. Entonces, algo que he visto y que, bueno, muchas veces lo hemos conversado con Kaori, es que si bien es cierto, cada uno de los niños viene con su propia crianza de casa, que básicamente es el reflejo de los padres, en la dinámica grupal empiezan a cambiar y de alguna forma acoplarse a una nueva manera, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy convencido de que los niños son los seres más bondadosos, ¿no? Y de hecho al final eso sale a luz y terminan relacionando y mejorando ese tipo de cosas. Así que sí, de hecho es lindo ver este tipo de transformaciones dentro de los grupos. Y de hecho sería interesante que se prolongue, ¿no? A veces solo son periodos cortos, pero al menos queda un poco de eso. Perfecto, chicos, muchas gracias por sus respuestas. De hecho que sí, un niño se siente con más confianza en uno mismo cuando se siente en un entorno seguro, ¿no? Se da la seguridad y esto apoya bastante para que él pueda mejorar sus habilidades de relacionarse con otros niños. Bueno, chicos, la cuarta pregunta es ¿por qué el niño en cuestión demuestra de una forma más definida sus expresiones corporales, ¿no? Hablando desde un punto más kinestésico, o sea, de qué forma es que el niño se siente con mayor seguridad para expresar lo que siente de manera visual. Sí, en mi caso, en clase de teatro aún se vio cómo había unos cuerpos más cerrados, y hombros y pechos más cerrados, una disposición mucho menor a, a una dinámica más ágil, como más apagados, por una cuestión de esto mismo del encierro, quizás, y a lo largo de las clases ya venían con otra energía, corrían más, tomaban más el espacio, en un momento cambiamos de espacio y ya ellos proponían juegos de correr y correr y correr. Eh, entonces siento que había una necesidad muy grande de expresarse con el cuerpo, de soltar emociones a partir del cuerpo y que lo pudieron desarrollar en el tiempo que tuvimos, ¿no? Yo creo que a través de ganar confianza, de ganar, de sentir cada una de las clases que el espacio era un espacio seguro, gracias también al apoyo de cada uno de los profesores, ellos iban ganando esa corporalidad, esa expresión poco a poco, ¿no? Por ejemplo, ahora que lo menciona Kirsi, tuvimos esas clases de expresar nuestras emociones a través primero de, un- de una forma corpórea y luego los otros niños iban dibujándola, ¿no? Y iban dibujando cuál era la expresión o el sentimiento que que los niños estaban recreando teatralmente, digamos. Entonces se iba viendo cómo ellos iban abriendo su cuerpo a expresar y al no miedo a equivocarse. Ah, claro, pintar y dibujar no es tan corporal que bailar o hacer teatro, pero sí se puede ayudar a los niños para entender sus propios mismos y estar más liberados, más ligeros cuando entienden sus emociones y pueden expresar. Entonces se sienten más aliviados. Bueno, sí, de todas maneras, el mismo hecho de estar en juntos, haciendo ese tipo de proyectos, de cosas que les gusta, hace que corporalmente se sientan relajados, más cómodos, o sea, en sí el trabajo corporal es parte de eso, ¿no? En todo momento tienen que estar abiertos, o sea, no, sí, sí es muy bueno, se nota al instante el cambio.
Yo creo que es porque se ven felices, también sienten que están en un espacio seguro, en donde no hay cabida para el error, y eso es lo que les da mucha confianza para llevar a cabo los pasos o coreografías que se den en esta experiencia que se va a quedar con ellos, ¿no? Discúlpenme, podrían, o sea, estoy escuchando todas las respuestas, pero no quiero confundirme porque hay mucha sobreexpresión, expresividad corporal. ¿Cuál es la pregunta exacta? Porque creo que me Sí, estoy sí, perdiendo no un te poquito. preocupes, te lo repito. ¿Por qué sientes que el niño demuestra de forma más definida sus expresiones corporales? Ya. Eh, no creo que haya algo más genuino que la expresividad corporal, como una necesidad expresiva. Entonces, es básicamente lo que tienen dentro, ¿no? Exteriorizarlo. He visto que los niños, las posturas, la forma defensiva con la que a veces llegan, que por lo general es por la propia crianza, termina siendo más relajado, más suelto, obvio también en un entorno de mayor seguridad. Entonces, sí, bueno, creo que estas dinámicas de arte en general permiten esa soltura, ¿no? Muchas gracias, chicos. Efectivamente, sí, los niños por ser niños justamente a veces sin darse cuenta expresan, ¿no? De forma corporal la forma en la que se pueden sentir, si se sienten cohibidos o no, es justamente porque son niños, no son conscientes y eso a veces nos ayuda a nosotros a poder tener una idea de si es que se pueden estar sintiendo cómodos o no. Listo, chicos, la quinta pregunta, y estamos por la mitad de las preguntas, es ¿de qué manera un niño entre 6 y 12 años de edad es capaz de expresar sus emociones y sentimientos a través de medios artísticos? Por ejemplo, para que se den una idea, como danza, pintura, manualidades, teatralidad, entre otras, ¿no? O sea, cómo estas herramientas pueden ayudarlo a que sea más sencillo para ellos expresar sus emociones y sentimientos. Eh, digamos, el arte en general da posibilidades emocionales, creativas, comunicativas, eso como base. Después, en algunas dinámicas en particular, donde, como decía Kaori en algún momento, ¿no? Que ellos sabían que era un espacio seguro y un espacio de no error, donde todo estaba bien, podían jugar y hacer todo diciendo cómo estaban, cómo se sentían, sin la exigencia de que estuviera mal. Entonces, eh, a veces los niños, ya sea en el tono de voz, ya sea en la forma que todo lo demostraban en las clases. Se veía días en los que estaban más apagados al llegar, en los que estaban más felices de salirse, así como con esa algarabía de poder haber hecho algo y expresarse. Eh, Así que sí, yo creo que había una gran cuota de trabajo emocional y expresivo ahí para los niños. Bueno, en mi opinión, yo creo que el arte básicamente es la expresión del ser, ¿no? Y a través de estos ejercicios, tanto de teatro como de pintura, de manualidades, los niños iban descubriéndose primero, descubriendo de qué son capaces, que son capaces de hacer cosas increíbles con pequeñas cosas o con su mismo cuerpo, y poco a poco iban generando su propio ser, ¿no? Iban conociéndose. Y a través de conocerse, mejoraba la expresión de sus emociones, mejoraban la expresión de sus sentimientos. Y lo que dijo Kaori, van descubriendo, tienen herramientas. Sí, creo que los niños pueden estar también muy conectados como directamente en su ser, sin tantas mascarillas y sin tantos muros. Pero como todos también necesitan las herramientas que alguien tal vez enseña un poco y después pueden
mostrar más que hay adentro. Bueno, por el mismo hecho de ser niños, todavía no saben cómo en sí expresar sus emociones, y para ellos la mejor manera de demostrar sus emociones o lo que sienten es a través de eso que brinda el arte, pues, ¿no? Algo que no está bien ni mal, simplemente es lo que te nace, lo que te sale, lo que tú expresas, y eso es lo que significa, o sea, el desarrollo que les da el arte en sí es invaluable, a diferencia de lo que desarrolla el colegio, que es más el tema intelectual, ¿no? En el tema del arte es lo que te sale del alma. Romina, Sí, ¿podrían repetir la pregunta, por favor? sí, claro, no hay problema. ¿De qué manera un niño de entre 6 y 12 años de edad es capaz de expresar sus emociones y sentimientos a través de medios artísticos? Para que se hagan una idea, como por ejemplo la danza, la pintura, las manualidades, la teatralidad, o sea, todos estos medios de expresión, ¿no? ¿Cómo es que ellos lo pueden motivar a expresar de una manera más óptima sus emociones, lo que Ya, piensan, sus sentimientos? ya, ok. Yo creo que desde que sienten el arte con mucha naturalidad, y eso hace que se sumerjan en un mundo de emociones en donde puedan empezar a reconocer y sentir, y también que lo cual impacta positivamente en ellos. Bien, es curioso la pregunta donde, bueno, que dice de los 6 a 12 años, y de hecho los 6 años es como que el inicio de la vida escolar, ¿no? De la primaria. Y si nos damos cuenta, todos hemos pintado en el nido y de alguna forma empezamos a dejar de hacerlo, más o menos cuando llegamos a la primaria. Entonces, para mí, como opinión personal, el sistema educativo suprime mucha expresividad artística, por lo que es necesario, ¿no? Mantener este tipo de dinámicas, ¿no? De expresión. Los niños están en una edad en la que empiezan a conocer el manejo de sus emociones y la canalización de las mismas. Entonces, al quitarnos estas herramientas de expresión, empiezan los desbordes, ¿no? Y diferentes cosas. Entonces, no sé, yo creo que de qué manera se puede expresar las emociones es seguir haciendo lo que hacíamos desde pequeños, ¿no? Mantener la expresividad a través de la pintura, y después, conociendo más nuestra corporalidad, implementar, no sé, el teatro u otras formas. Pero es esto, es arte, y seguir con el arte desde como el interés genuino que tuvimos siempre. Perfecto, chicos. Muchas gracias por sus respuestas. Efectivamente, cualquier tipo de medio de expresión artístico siempre va a motivar no solamente a los niños, sino en general a las personas adultas a poder expresarse mejor, ¿no? Sentir esa libertad de poder tener una forma de expresarte de manera distinta, ¿no? No tan usual como a veces nos enseña, sino de una forma más alternativa. Chicos, vamos con la sexta pregunta, que vendría a ser, ¿cómo es que ustedes observan que el niño ha desarrollado una mayor seguridad de sus expresiones verbales y corporales para la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo es que dentro del proyecto ha podido ayudar a que el niño se sienta con mayor confianza cuando quiere expresar algo, una idea, tanto verbalmente como corporalmente al momento de tomar decisiones? Sí, como decía anteriormente, los niños fueron cambiando su dinámica y al principio tomaban las indicaciones, las consignas como un poco como en la escuela, así de recibirlas y quedarse callado y hacer lo que había que hacer. Y luego eso se fue mutando cada vez más, entendiendo que tenían poder y que tenían posibilidades de expresarlo y que los íbamos a escuchar. Y entonces ellos también pedían, proponían qué tipos de juegos les gustaría, qué ganas tenían, cómo se sentían hoy, y también lo mismo con los estados entre ellos, ¿no? Como al principio por ahí, no sé, se miraban mal o había pasado algo entre ellos que previo a la clase o lo que fuera, y, y luego ya eso se nos fue comunicando, ¿no? Como que ellos podían decir,
ya, ya hablaste tú, ahora es mi turno, o ahora hiciste tú ese juego, ahora quiero yo, como, como hacerse valorar muy, muy claramente con la palabra, y como decía en algún momento también, empezaron a correr mucho más, a desarrollar mucho más el cuerpo. Entonces, nada, ahí se veía claramente la necesidad y las ganas que estaban pudiendo trabajar en ese momento, en ese contexto. Sí, yo creo que la primera observación que el mismo niño hacía era al ejemplo, que eran los instructores, los profesores, o la persona a cargo de los talleres. Entonces, al ellos darse cuenta de cuál era la dinámica que se generaba y también el saber de que nuestra única consigna era el respeto, ¿no? Mutuo. Entonces, a través de eso y de ir conociéndose, ir sabiendo qué le gusta, qué no le gusta, qué juego teatral, por ejemplo, en el caso de Stani, era el que más le gustaba, ellos ya iban teniendo la asertividad en sus decisiones, ¿no? Y esa seguridad se iba creando, pues, ante el conocer a sí mismos y ante el saber de que estaban en un espacio acorde y seguro. Siento que durante las clases, cuando empezaron a sentir seguros entre nosotros, nosotras y entre todos en el grupo, empezaron a tener más confianza para mostrar sus ideas y sí, para desarrollar más. No estaban tan tímidos después, ya conocieron nosotros. Sí. Bueno, al ver ellos que en verdad es un tema más interno y que no tiene, no le dan los profesores en sí, no le dan un valor como en el colegio, un valor de números o de algo, simplemente lo que hacen está bien porque lo han hecho y lo han creado ellos. O sea, eso les da la seguridad para poder hacer cosas sin miedo a que lo señalen o les digan algo. O sea, de todas maneras les da un empoderamiento muy diferente. Les da sobre todo mucha seguridad en lo que hacen. Romina. Sí, bueno, en mi caso yo creo que se da desde el respeto, la solidaridad que demuestran con sus demás compañeros y bueno, también la conciencia que empiezan a tener de su entorno, lo cual les permite tomar mejores decisiones. Bien, como decía sobre la formación de la seguridad desde el autoconocimiento, bueno, la expresividad artística termina siendo una forma evidente, ¿no? de expresión corporal. Eh, claro, todos los compañeros tienen razón, y como que voy a repetir lo mismo, pero la seguridad que se forma en el autoconocimiento y bueno, explorándose, ¿no? A sí mismo dentro de esto, sobre todo en este entorno que muy poco promueve la cultura, excepto la parte tradicional, pero que en realidad es una deformación de la misma. Es es una herramienta que me ha gustado ver, ¿no? Dentro de cómo los chicos cambian su forma de relacionarse porque se comunican de una forma diferente. O sea, puede ser que estén pintando algo, pero incluso para eso, para pasarse un color o para compartir alguna cosa, que no necesariamente vienen con eso, termina siendo una nueva forma de comunicación. Perfecto, chicos. Muchas gracias por sus respuestas. Efectivamente, cuando un niño se siente con mayor seguridad, también se motiva a sí mismo, ¿no? A poder tener una toma de decisiones más concisa y no estar tan temerosos, sino porque se sienten seguros sobre lo que están pensando o sintiendo.
Vamos con la séptima pregunta y acá sí vamos a llegar a la parte final, que dice, a través del desarrollo de la expresión corporal o verbal, ¿ustedes creen que el niño a su vez puede desarrollar más estabilidad emocional? O sea, ¿creen que al desarrollar mejor su expresión corporal, verbal, puede ayudar al niño a que tenga una estabilidad emocional más ligera, más tranquila, no tan turbulenta, sino que pueda ayudarlo a que él se sienta tranquilo, a que pueda sentirse estable, ¿no? Sí, completamente. Creo que, digamos, el arte son formas expresivas y como formas expresivas son herramientas para vivir en este mundo, para poder interactuar ya sea con lo que nos sucede internamente, con las emociones, con los sentimientos, con las necesidades, los deseos, los conflictos, como para interactuar con el otro y con el contexto. Entonces, obviamente, las artes expresivas ayudan a tener más herramientas de gestión emocional, eso está totalmente comprobado, y la realidad es que lo veíamos a diario en los niños, ese cambio, como decíamos antes, y, y esa posibilidad de expresar sus emociones. Y una cosa curiosa para detallar, era como por ejemplo un día hicimos un ejercicio el último día con los padres, de mirarse a los ojos y demás, y a los padres les costaba mucho, y los niños de alguna manera les costaba, pero lo habían ido trabajando en algunas clases previas, entonces tenían un poco más de estabilidad en eso que parece tan simple, pero es tan complejo a la vez como mirar al otro a los ojos y sostenerle la mirada, ¿no? Sí, es verdad, justo me quitaste el ejemplo de la cabeza. Eh, Totalmente, el arte es una herramienta que te ayuda a trabajar el desarrollo de las emociones, primero conociéndote, ¿no? Y a través de tu cuerpo, a través de tus expresiones, ellos iban trabajando esa estabilidad emocional que a veces no se veía, ¿no? Y de a poco se iba desarrollando, iba ganando cuerpo y hasta empoderándose. Sí, seguramente cuando entienden más sus mismos, sus emociones y aprenden a verbalizarlas mejor, para comunicar mejor también, sienten más tranquilos, entienden sus mismos mejor y pueden mostrar para afuera también cómo sienten. Entonces sí, seguramente sienten más tranquilos y más en equilibrio con sus mismos, con estas habilidades. Bueno, sí, ¿no? El arte logra eso, pues, ¿no? Canalizar las emociones de los niños, que, bueno, para la redundancia, logra eso, pues, ¿no? Llegar, o sea, poder desfogar o desahogar lo que tienen dentro a través de eso sin llegar a hacer otras cosas, ¿no? O sea, de todas maneras sí les crea una estabilidad emocional. En mi caso, yo creo que sí, definitivamente al llevar estos talleres de arte, les ayuda mucho a los niños a poder equilibrar y poder sobrellevar las emociones que vienen sintiendo día a día, tanto en la casa, en el colegio, en donde el uso del arte termina siendo como una herramienta de contención emocional, porque al término de cada clase se llevan esta satisfacción de haber experimentado y compartido un grato momento en grupo, donde todos se sienten parte de este, ¿no? Y es muy gratificante para ellos. José Luis. Sí, ¿me escuchas? Ya, Sí. bueno, como decía, los niños tienen como que una inmadurez
en la expresividad emocional, ¿no? O sea, están aprendiendo. Y bueno, el arte es para todos, creo que para todo ser humano es la primera herramienta de canalización emocional, incluso para los adultos, ¿no? Solo que nosotros ya tenemos un proceso diferente de cómo percibimos el arte. En sí, para mí, esta expresividad es la misma expresión del ser, o sea, de la forma más real, a través de la, tal vez la única herramienta, no necesariamente consciente, de expresar emociones y sentimientos. Entonces, obviamente que es necesario este tipo de cosas. No sé, yo me imagino que el mundo sería mejor si de alguna forma podríamos reprimir, más que reprimir, que es lo que normalmente hacemos, expresar la frustración o la tristeza a través de la danza o la pintura, ¿no? Imaginemos un escenario como ese, no tendríamos los conflictos que tenemos como humanidad. Perfecto, chicos. Muchas gracias por sus respuestas. Efectivamente, cualquier medio de arte siempre nos va a ayudar, no solo a los niños, sino en general a las personas a poder tener una estabilidad emocional más tranquila, ¿no? Porque de todas formas es un desfogue, es una salida donde nosotros podemos expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Entonces, eso nos ayuda a no tenerlo comprimido y ustedes saben que al liberar, obviamente, nos hace sentir mejor. Vamos con la antepenúltima pregunta, que viene a ser la 8, que dice, ¿cómo observa el desarrollo de los niños a través del taller de arte? Es decir, más que nada su progreso, ¿no? O sea, desde una vista más general, ¿cómo es que ustedes aprecian el cambio, el proceso, si es que ellos han tenido una recepción positiva, si es que creen que su desarrollo se nota, o sea, es algo que se puede observar durante el tiempo que han estado, ¿no? Dentro del proyecto. Completamente. Ya hay muchos pedagogos que lo han matizado, no sé, de Montessori, de un montón de técnicas donde el juego es la forma de aprender, ¿no? Y de desarrollarse como seres humanos. Entonces, hacer talleres específicos donde el arte sea el foco para crecer, es fundamental, es muy interesante para los niños. ¿Y cómo lo observamos? Lo observamos, como decía en algunos momentos, en mayores posibilidades de expresarse, en decir las cosas, nombrarlas, en aprender a esperar cuando tienen que esperar los que hablan demasiado, a hacerse escuchar los que hablan menos, a tener su espacio-tiempo en todo momento, digamos, para que con sus individualidades, sus formas propias, puedan mostrar quiénes son. Entonces, lo veíamos cada uno, por ejemplo, me acuerdo de un ejercicio donde había que hacer formas de animales y demás, y cada uno lo va a expresar a su manera. Pero si bien al principio, la primera clase, era como, uy, ¿qué tengo que hacer? No, mejor no hago nada. Después era, bueno, como me tiro a la pileta y hago, ¿no? Y así podían cada uno mostrar su forma que no iba a estar juzgada por nosotros, era más para que desarrollen su imaginación simplemente. Sí, para mí los talleres son una herramienta muy positiva para el desarrollo integral, ¿no? Tanto de saber cuáles son sus emociones, cuáles son su posición de cada niño, de conocerse, como también de saber cómo expresarlas, ¿no? Y ver cómo ellos iban evolucionando de a poco, iban creciendo, a través de la expresión artística era bastante gratificante. Lo que yo observé, el desarrollo, una cosa, por ejemplo, era que estaban mucho más felices que antes de empezar la clase, después que estaban jugando con los colores, estaban poniendo sus pinceles en el papel y también estaban sintiendo más confianza en expresar sus mismos. Y
sentían que son válidos sus ideas y su mundo interior es importante y vale la pena, vale el tiempo a observarla y expresarla. No, se nota bastante en los talleres el desarrollo de los niños, en un tema más que todo social, o sea, de lo que andan, a veces un poco llegan cohibidos y todo, llegan a desarrollar mucho a través del arte, o sea, llegan a expresarse tanto que, o sea, se sienten tan seguros y tan tranquilos en ese entorno que lo desarrollan naturalmente. Sí. El desarrollo de los niños es muy positivo porque te encuentras con distintas personalidades, ¿no? A través de estas se da una conexión grupal que van teniendo. Ellos se muestran muy transparentes y van trabajando sin darse cuenta de su seguridad, su confianza, como también su tolerancia y compañerismo, entre otras habilidades que van formando los cimientos de una buena persona. Bien, he podido observar que el desarrollo se da de manera positiva. Eh, en la expresión artística no hay correctos o incorrectos, entonces ya no hay una necesidad de validación de sí mismos, simplemente son. Entonces creo que esto sirve para potenciar la seguridad y por ende el desarrollo de las habilidades sociales, ¿no? Que es básicamente la exteriorización de lo que llevan dentro. Entonces sí, es un desarrollo importante y básico. Chicos, gracias por sus respuestas. Definitivamente que para nosotros es grato observar que sí se observa no solamente un cambio, ¿no? Sino que es un cambio positivo, o sea, un progreso. Es en realidad nuestro motor por el cual nosotros queremos inspirarnos dentro del proyecto, ver que los niños no tienen una recepción buena acerca del propósito del proyecto, se identifican y ellos puedan ser conscientes de ese cambio en sí mismos. Damos con ya la penúltima pregunta, que viene a ser, ¿por qué considera que el niño muestra un incremento en el desarrollo de la empatía con los demás? ¿No? O sea, ¿cómo es que a raíz del proyecto el niño ha desarrollado un sentido de empatía más marcado? ¿Cómo con sus similares, con sus amiguitos o las personas de su entorno, su familia, el niño tiene un sentido de empatía al momento de escuchar, no sé, tales otros problemas o situaciones que son ajenas a ellos, pero ellos igual haciendo un esfuerzo por tratar de hacer sentir mejor a la otra persona. Todo lo que conlleva el concepto de empatía, ¿no? Cómo es que, no, mejor dicho, ¿por qué ustedes consideran que el niño muestra un incremento en el desarrollo de su empatía? Sí, básicamente, bueno, el arte es conocerse uno mismo, porque las expresiones artísticas salen de uno, más en los niños, donde no hay tanta idea de copia. Entonces, esa naturalidad, ese empezar a conocer cómo me siento, cómo quiero expresar este animal, o cómo quiero caminar, o cómo quiero hacer lo que tenga que hacer como consigna, eh, me da recursos para saber que yo lo quiero hacer así y mis compañeros lo pueden hacer distinto y también está bien. Entonces desde ahí, también después cuando hay que generar otras dinámicas, ya sea una pregunta o lo que fuera, eh, yo también tengo que saber que el otro la va a contestar distinta, que el otro va a tener otro tiempo de respuesta, que el otro va a ser distinto a mí y, y lo voy a respetar porque estoy queriendo que me respeten a mí también. Entonces, eso se vio como un pequeño incremento en el poco tiempo que pudimos estar y siento que si uno trabaja más con el arte, es mucho más posible encontrar eso, porque justamente en el arte y en el tipo de trabajos que hacíamos no buscábamos la competencia, buscábamos la aceptación de las diferencias. Claro, yo considero que primero es a través del ejemplo, porque siempre
cada profesor tenía ya en sí el tema de empatía bastante desarrollado. Entonces, a través del ejemplo, el niño iba viendo cómo el profesor iba respetando la opinión del compañero, ¿no? Y sabía de que esa era una forma acertada de comunicarse. Entonces, y luego también en el colectivo, ¿no? Cómo entre ellos generaban ese vínculo de amistad y luego iban desarrollando su propia empatía hacia los demás a través de los juegos, a través del considerar al otro, ¿no? Como decía Stanislao. Sí, empatía es entender la otra persona y tal vez qué está sintiendo la otra persona. Entonces, sí, niños tienen que aprender y yo creo que ayuda bastante para, primero, entender sus propias emociones y por qué sienten algo así, y después pueden entender que también los demás tienen sus sentimientos y emociones, hay que respetarlos. Y sí, seguramente con estas tareas juntos, estos proyectos, van descubriendo cómo actuar juntos y cómo respetar los demás. Bueno, claro, al ellos darse cuenta que lo que crean o lo que están haciendo en los talleres es una forma de expresarse, o sea, se están dando cuenta que es lo que están creando las demás personas también es su forma de expresión. Y como en sí no tiene ese valor de bueno o malo, simplemente se dan cuenta que las otras personas tienen otra forma de pensar y lo pueden expresar de diferentes maneras. O sea, la empatía es una de las cosas principales que se forman a través de los talleres, ¿no? De Yuntas. En mi caso, porque reconoce sentir a otra persona a través de la danza, en donde hay mucha interacción con el público, compañeros, y el espacio en que se encuentran, y bueno, a raíz de ello se van dando cuenta de lo que pasa en ese momento, lo cual hace que tomen mucha más conciencia de lo que puede estar sintiendo la otra persona o sus demás compañeros en general. Bien, claro, pero todos de alguna forma nos identificamos con el otro a través de las cosas comunes, ¿no? Entonces yo creo que en las dinámicas de talleres de artes, de expresión, en las que todos los niños, sobre todo en esta edad en la que estamos trabajando, buscan no necesariamente una validación, ¿no? Pero sí una forma de mostrarse. Entonces, dentro de esa misma manera de aceptarse a sí mismos y desde la proyección personal, entienden también otras formas. Entonces, esta también es una edad importante, ¿no? Donde empiezan a formarse estas dinámicas sociales en las que entendemos mejor al otro. Y lo lindo del arte es esto, ¿no? Que sin darle mucho concepto racional o teórico, es algo que se siente. Y como una cuestión colectiva de sentir, termina siendo fácil de identificarse. Entonces, sí, de hecho, todas estas formas de expresividad son herramientas de las relaciones interpersonales y de la expresividad, ¿no? Que se vierte en ellas. Muchas gracias, chicos. Definitivamente que sí, creo que todos estamos de acuerdo en que la empatía es uno de los valores más importantes de desarrollar y que sobre todo debe estimularse desde una temprana edad porque esto va a servir un montón al niño en sus habilidades sociales cuando crezcan. Definitivamente, personalmente lo considero el valor más importante, ¿no? Como que ser empático siempre. Es por eso, es justamente esa la razón por la cual hacemos tanto énfasis en eso. Ya llegamos a la última pregunta, la cual es cómo es que el proyecto Yuntas apoya en el desarrollo de comunicación en el niño, ¿no? O sea, como que dentro de todos los rubros que nosotros vemos, específicamente en la comunicación, cómo es que el proyecto contribuye a que el niño de alguna forma pueda sentir que ha mejorado sus habilidades expresivas, es decir,
¿De qué manera el proyecto apoya a que el niño sí pueda desarrollar su manera de hablar, de expresar lo que siente? Es decir, haciendo énfasis únicamente en la comunicación. ¿Cómo el proyecto apoya esto? Ujú. Básicamente, como el proyecto Juntas está enmarcado en lo cultural, y lo cultural, decía, proporciona herramientas para hacer y para comunicar quiénes somos, ya sea desde un paso de danza, ya sea desde eh, mostrar que puedo correr o que puedo probar una figura de cualquier animal o lo que fuera que quiero hacer. Ya ahí hay una idea de reconocimiento, de conocimiento, de autoconocimiento, y mientras más se empoderan en eso, más posibilidades tienen de comunicar eso. Si yo no me conozco en absoluto, no tengo mucho ni nada que comunicar. Entonces, creo que una labor fue el reconocimiento, y a partir de ese reconocimiento lograr que ellos lo expresen con el cuerpo en casi todas las actividades que hacíamos. Y como dije en algún momento, en la comunicación también se veía esa posibilidad de decirle al docente: quiero hacer esto o quiero hacer aquello, y, y poder conversar con nosotros sin tener que tener uno la razón o el otro. Sí, yo creo que el cómo es mucho a través del juego. Eh, la mayoría de talleres siempre ha sido en base a jugar, ¿no? Y a jugar a través del arte, y ellos iban conociéndose, iban desarrollándose, iban tomando nuevas actitudes para poder aprender a comunicarse mejor entre ellos y en ellos mismos también. Sí, que van a aprender más herramientas de expresar su mismo, porque es muy importante tener varias formas como tratar sus emociones, para que no quieran como un nudo adentro. Puede ser diferentes formas, es importante para que puedan probar diferentes formas a través del movimiento, a través dibujo o cantar, para que encuentren su forma para mantener también su salud mental en la vida. Bueno, al desarrollar ellos la empatía, de por sí la comunicación fluye, o sea, empieza a fluir entre ellos, o sea, empiezan a tener más seguridad. O sea, de todas maneras, el desarrollo en el día a día de la comunicación en sí, en base a los valores que inculcan los talleres de Juntas, o sea, es súper positivo y se nota mucho. Juntas apoyan el desarrollo de los niños desde que ellos se sienten libres, en donde se apoderan del espacio y tienen también que es su lugar seguro. Y partiendo de lo mencionado, podemos decir que, bueno, los niños empiezan a desarrollar sus diferentes habilidades sin miedo al error o algún tipo de prejuicio, siendo muy valorados por ellos y reconocidos también por sus padres. Bien, como mencionaron todas las anteriores, súper válidas, la expresión artística termina siendo una herramienta de comunicación del propio ser, y pues el incentivar estos espacios y estos talleres desde Juntas promueve, ¿no? No solamente el arte, sino la expresividad, la comunicación además la empatía, y una forma más adecuada, digamos, de interrelacionarnos, ¿no? De que la base de todo es la relación con el otro, y el principio es la comunicación. Sabiéndonos comunicarnos, podemos hacernos entender y sobre todo entendernos nosotros.
lo que es fundamental este tipo de trabajos e iniciativas. Listo, chicos, muchas gracias por su respuesta. Definitivamente sí, una de las matrices que a nosotros nos interesa es que los niños sean más seguros de comunicar, que no tengan temor o caigan en el clásico pensar estarán diciendo esto, no, sino que puedan sentir un seguro en el cual sea cual sea lo que desean comunicar, tengan la seguridad de poder hacerlo. Bueno, chicos, otra vez repetirles que muchas gracias por su tiempo. En verdad ha sido muy enriquecedor para nosotros poder tener estos feedbacks de parte de ustedes y sobre todo que ustedes nos puedan decir cómo es que han sentido todo el proyecto, tanto en el desarrollo del niño como su percepción de ustedes mismos. La verdad es que nos ayuda bastante y bueno, nada, muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.